Saludos, profesor y compañeros. Esta semana nos corresponde realizar el reporte en video sobre el tema de los tipos de renta en Costa Rica. A continuación, las preguntas de nuestra guía. Pregunta número 1. Explicar el hecho generador del impuesto a las rentas de capital mobiliario e inmobiliario. En el caso del tipo inmobiliario, el hecho generador se entiende a lo proveniente de arrendamiento, subarrendamiento, así como constitución o cesión de derechos o facultades por uso o goce de bienes inmuebles. Cuando nos referimos a bienes inmuebles, estamos hablando todo lo que son fincas, casas, urbanizaciones que están colocados sobre algún terreno. En el caso del hecho generador en las rentas de capital mobiliario, son las originadas en dinero o en especie, obtenidas por la cesión a terceros de fondos propios, incluyendo las recompras o reportes de valores en diferentes modalidades. Se incluyen también derechos o facultades de uso o goce de bienes muebles, por ejemplo, derechos de llave, regalías, derechos de propiedad intelectual e intangibles. Pregunta número 2 de nuestra guía. Explicar el hecho generador del impuesto a las utilidades y el hecho generador del salario. Con respecto al de las utilidades, es la percepción o devengo de rentas en dinero o en especie, continuas u ocasionales, procedente de actividades lucrativas de fuente costarricense. Ese punto es muy importante, así como cualquier otro ingreso o beneficio no efectuado por la ley. A los efectos de este impuesto también tendrán la consideración de actividades lucrativas, la obtención de toda renta de capital y ganancias o pérdidas de capital realizadas y que desarrollen actividades lucrativas en el país. Con respecto al hecho generador en el salario, es el que se obtiene de la captación de los salarios mayores a cierto tope establecido por el Ministerio de Hacienda de nuestro país. Teniendo en cuenta el análisis de estos hechos generadores ya explicados, vamos a responder las siguientes tres preguntas. La pregunta número 1 sería, si vendo una propiedad que me heredaron en 30 millones de colones, ¿se paga algún impuesto? E indicar cuál impuesto. En el caso de la venta de propiedades, no se trata de una actividad que se realice con frecuencia. Esto quiere decir que no es algo que sea común o repetitivo en la cotidianidad de las personas. Eso quiere decir que no se contempla en el impuesto a las utilidades, ¿verdad? No entra dentro de la renta bruta que generalmente se paga. Este impuesto está grabado en lo que es el impuesto sobre las rentas de capital inmobiliario. Como lo vimos anteriormente, esto quiere decir que es una casa que está sobre un terreno, entonces entra sobre el primer impuesto visto. La siguiente pregunta es, si tengo un salario de 2 millones de colones, ¿cuánto tengo que pagar por el impuesto al salario? Para desarrollar este punto, investigué en la página del Ministerio de Hacienda sobre los topes salariales para determinar la cantidad de impuestos según el salario que percibe una persona. Según la página del Ministerio, para este 2020, de 840.000 colones para abajo, o sea, montos menores, está exento de impuesto. De 840.000 a 1.233.000 va a manejar un impuesto del 10%. Sobre el exceso de ese 1.233.000 a los 2.163.000 va a manejar un impuesto del 15%. Esto quiere decir que si tenemos un salario de 2 millones de colones, vamos a utilizar la tabla de la siguiente manera. El rango de 840.000 colones a 1.233.000 le vamos a aplicar a esa diferencia, que son 393.000 colones, un 10%. Continuamos con el siguiente rango de la tabla. De 1.233.000 a los 2 millones, en nuestro caso, que va a ser el tope, vamos a sacar la diferencia que nos da 667.000 colones y a ese monto le vamos a aplicar un 15%. Ahora, el resultado del 10% son 39.300 y el resultado del 15% son 115.050 colones. Entonces, nuestra renta a pagar va a ser de 164.350 colones, que es la suma de ambos montos.
La última pregunta de nuestra guía es, si alquilo una propiedad en 500.000 colones por mes, ¿debo pagar impuestos y cuál o cuáles serían? Para la respuesta a esta pregunta, investigué en la página del Ministerio de Hacienda y principalmente en las leyes actuales sobre el fortalecimiento de las finanzas públicas. En la ley establecida indica que las casas de alquiler o garajes menores a 669.300 colones estarán exentos del IVA del 13%. Esto quiere decir que al tener un alquiler de 500.000 mensuales, no vamos a tener que cancelar el impuesto al valor agregado que solicita el gobierno, únicamente el monto de los 500.000 colones. En este caso, no se debe cancelar ningún tipo de impuesto por alquiler de esta propiedad. Este es el final de nuestro video de esta semana. Espero que sea de su provecho. Buenas tardes.